Hola, de este lado de la pantalla te saluda Graciela de la comunidad Power Platform El Salvador. Y en este último video de nuestra serie de videos sobre filtros o data en Power Automate, vamos a hablar sobre qué podemos hacer cuando nuestros filtros o data no funcionan, nuestras columnas no son compatibles con los filtros, cuando no podemos utilizar los filtros o data que ya vienen de manera nativa en los conectores de SharePoint, Dataverse o Excel. Durante todos estos videos, el de SharePoint, de Dataverse, de Excel, estuvimos hablando sobre ciertas limitantes que cada uno de los conectores tiene. Por ejemplo, si yo quiero aplicar un filtro en una lista de SharePoint y quiero aplicarlo sobre una columna calculada, eso no va a ser permitido. Por ejemplo, nos vamos a ver acá en SharePoint, nuestra lista de proyectos está por acá. Tenemos esta columna que se llama fecha de documentación, que es una fecha calculada a partir de la fecha de inicio más 90 días. Si yo me voy acá y lo primero recordemos siempre irnos a traer el nombre de la columna interno, si yo me voy a traer el nombre de esa fecha de documentación, pues lo primero que vemos que es el nombre, fecha de documentación, y vemos de que aquí por alguna razón SharePoint me lo renombró y le puso esto en lugar de los espacios. Y esto es lo que también, pues qué buena casualidad, porque no lo logramos ver en ninguno de los ejemplos de los primeros videos, pero ese es uno de los casos que hablábamos donde SharePoint renombra algunas cosas tras bastidores para guardar el nombre interno de cierta forma, y vemos de que el nombre interno no es igual al nombre externo. Si yo tomo esto, que ya vimos de que hay que usar el nombre interno, e intento aplicar un filtro acá en SharePoint y le pongo mayor que GTA 2025 0101. Si yo coloco este filtro, vamos a ver de que por ser una columna calculada, SharePoint no me va a permitir aplicar ese filtro. Lo mismo sucedería si yo tengo una columna de comentarios y quiero encontrar todo lo que tenga cierto texto. Simplemente son columnas que no son permitidas. Igual en Excel, si yo quiero, por ejemplo, aplicar doble filtro y decir tráemelo del estado iniciado y que sea confidencial y que además sea de operaciones, entonces esos tres filtros no se pueden combinar en el filtro data nativamente allí en Excel. Igualmente, si yo quiero combinar presupuesto mayor a 100,000, tampoco es posible. Entonces, cuando nos encontramos con estas limitantes, porque ya vimos que cada herramienta funciona diferente con cada conector, vemos aquí automáticamente que me da el error porque definitivamente es una limitante que tiene SharePoint. Pero ¿qué pasa si yo de verdad necesito un filtro? O sea, ¿qué pasa si a mí me han pedido que extraiga todo lo que tenga fecha de documentación mayor o igual al 1 de enero de este año? Entonces, en ese caso, necesitamos nosotros aplicar lo que se llama la acción de filtros o filtrar elementos o filtrar una matriz. Si yo, por ejemplo, busco acá en Power Automate, veo justo esto, filtrar un conjunto, filter array. Si yo le doy clic, vemos que acá me pregunta qué es lo que quiero filtrar y que ahí vemos de que incluso usa el mismo nombre, qué tipo de filtro le quiero aplicar. Entonces, prácticamente lo que nosotros hacemos es extraer la información que viene de SharePoint y sobre lo que viene de SharePoint aplicamos un filtro. Ahora, usualmente la recomendación es únicamente usar este filter array para aquellos casos donde el OData filter o el filter query de SharePoint no funcione, como es el caso que estábamos hablando, que simplemente no nos deja aplicar un filtro. Lo mismo en Excel. Bueno, lo perdí, ni modo, pero prácticamente estábamos intentando aplicar un filtro sobre una columna no permitida. ¿Qué pasa si me dicen necesito sacar todo lo de operaciones que esté con fecha mayor o igual a hoy? Entonces, mayor o igual al 1 de este año. Entonces, lo que podemos hacer primero, como ya vimos, siempre vamos a darle prioridad a aplicar filtros sobre SharePoint utilizando el filter query, porque significa que estamos reduciendo la operación, lo cual no va a afectar el servidor de SharePoint, por ejemplo. Si esta fuera una lista con miles de registros y yo extraigo mis miles de registros y sobre ese miles de registros estoy aplicando otro filtro, es una operación bastante cargada para SharePoint, bastante grande. Entonces, siempre que utilicemos el get items de SharePoint, siempre vamos a procurar disminuir o delimitar la vista y el resultado. En este caso, por ejemplo, ya hemos hablado sobre cómo filtrar acá en SharePoint, así que no vamos a entrar en mucho detalle,
pero vamos a irnos, por ejemplo, en lugar del departamento, vamos a irnos con el estado. Vamos a decir que los que tengan estado en progreso, que tengan fecha mayor o igual a el 1 de enero de este año. Así que bueno, ya vimos de qué estado, si es una columna que podemos filtrar en SharePoint con OData, así que le damos estado EQ en progreso. Y muy importante es asegurarnos que estemos escribiéndolo igual. Si la PA ya está mayúscula, aquí tiene que estar mayúscula, etc. Cuando ya tenemos nuestro primer filtro, que es filtrar por lo que está en progreso, y ahora queremos filtrar esta última columna no permitida por OData, ahora sí, ya nos vamos a nuestra siguiente acción. Y aquí en Filter Array, seleccionamos en el From, simplemente le decimos, quiero traer todo lo que SharePoint me traiga, que en este caso es todo lo filtrado por el estado. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente decirle que me filtre la fecha de finalización que sea mayor o igual que a mi fecha de hoy. Digo, mi fecha de al 1 de enero. Ahora sí, vamos a ejecutarlo. Y bueno, antes de ejecutarlo me acabo de dar cuenta que elegí la columna que no era y es la fecha de documentación. Así que igualmente si yo pongo el mouse encima de esto, vemos de que ahí no dice fecha de documentación, sino que dice el nombre interno. Así que siempre a tener en cuenta la parte del nombre interno. Luego guardamos y probamos y vamos a ver cómo funciona, a ver si todo funciona correctamente. Y vemos de que ahí pues prácticamente nos puso el primer filtro que es estado en progreso y luego prácticamente nos aplica con el filter array el segundo filtro que no era permitido por el OData, pero que ahora ya podemos sacar todos aquellos proyectos donde la fecha de documentación, que es esta, está en este año. Si yo filtro, pues vemos que son 4 prácticamente. Si yo me voy aquí a fecha de documentación y filtro por, bueno, la verdad que son un montón, así que, pero vemos de que solamente son un par. Vemos si yo filtro aquí, filtrar por en progreso y luego filtro por fecha de documentación en 2025. Vamos a ver que no van a ser muchos. Cabal, son los 4 que estamos viendo allá en Power Automate. Así que esta es como que la base, la regla general de cómo podemos aplicar filtros utilizando esta acción de filter array si nosotros queremos filtrar por una columna que no es permitida o queremos hacer una combinación que no es permitida. Ahora, vamos a, por ejemplo, asumir de que esta fecha de finalización es también una fecha calculada. Vemos de que aquí hay varios vacíos. Si yo acá, en lugar de fecha de documentación, utilizo la fecha de finalización, a pesar de que estoy usando exactamente el mismo filtro, me va a dar un error, porque lastimosamente el filter array, si hay valores nulos, sí se vuelve un poco loco. Si hay valores nulos, siempre nosotros necesitamos darle qué valor va a usar en lugar del nulo. Súper importante tener eso en mente. Vemos que acá lo único que hicimos fue cambiar la columna. Era el mismo tipo de columna, el mismo tipo de fecha. La única diferencia es de que fecha de finalización sí puede tener valores nulos y fecha de documentación no. Cuando vamos a tener nosotros valores nulos, prácticamente aquí es el error que me está dando, me está diciendo que estoy comparando un nulo con la fecha. Lo que tenemos que hacer es decirle a Power Automate qué valor usar. En este caso, si nosotros no tenemos fecha de finalización, prácticamente está vacía. En términos de fechas, el 1 de enero de 1900 es el que se considera vacío. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es prácticamente decirle al filtro si el elemento actual, que es el que prácticamente ya me dio la fórmula, es igual a nulo, entonces que le ponga 1900-0101, que es el equivalente a vacío, y si no, entonces que de verdad le ponga la fecha de finalización. Cerramos paréntesis y ahora lo ponemos por aquí. Y lo pegamos en el contenido aquí de expresión y agregar. Y ahora sí, si vamos a ejecutar, vamos a darle manual y por ahí lo va a ejecutar. Ahora, esto siempre va a funcionar así. Cuando nosotros estamos trabajando con un select, con un filter, siempre vamos a escribir ítem. Eso significa
prácticamente el registro actual, luego un signo de interrogación y luego el nombre de la columna. Así que muy importante tener eso en mente porque esa nomenclatura es estándar para todo Power Automate. Así como funciona para Excel, funciona para SharePoint y funciona para todo lo demás. Vemos que ahora que yo le dije qué hacer con los valores nulos, prácticamente está ejecutando sin ningún problema. Y aquí me regresa ya la información que me tiene que regresar. Entonces, muy importante que siempre tengamos en mente que si algo potencialmente va a tener un valor nulo, siempre tenemos que pasarle esa formulita por ahí. Usualmente en SharePoint esas dos son los principales limitantes, las columnas calculadas y las columnas de tipo texto largo. Con Excel sí tenemos un montón de limitantes, ya hablamos de los que tienen espacio, de los textos, de la fecha y todo lo demás. Entonces vamos a hacer un ejemplo más sobre cómo utilizar el filter array con Excel. Vamos a trabajar con este archivo y lo que vamos a hacer es, queremos combinar que el departamento sea finanzas y que además el presupuesto sea mayor a $50,000. Prácticamente necesitamos traer esos dos combinaciones. Vemos que aquí tenemos unos 83 registros. Entonces ya hablamos en el video anterior que una de las limitantes de Excel es, número 1, no podemos aplicar filtros sobre texto y número 2, no podemos combinar dos columnas. Lastimosamente Excel es como que siento que es el conector más débil, uno de los más débiles en Power Platform porque tiene un montón de limitantes y es lento, pero pues vamos a quedarnos ahorita con departamento igual a finanzas y luego vamos a hacer, ya sabemos que este es el único filtro permitido. Esto nos va a permitir reducir el tamaño de líneas que Power Automate tiene que ir a traer de Excel. Por lo tanto, siempre va a ser bueno aplicar los filtros primero sobre Excel. Claro, si el único filtro que me piden es tráeme todo lo que sea mayor a 50,000, no hay mucho que podamos hacer y va a tocar dejar este vacío. Pero siempre y cuando podamos aplicar un filtro para reducir, totalmente recomendado. Así que ahora sí, vamos acá con la operación de datos y aquí buscamos nuestra acción de filter. Siempre lo primero que hacemos es seleccionar el body value o la lista de elementos que vienen de la sección anterior, es decir, de nuestra tabla de Excel. Y aquí prácticamente lo que vamos a hacer es tomar nuestra columna de presupuesto. Y aquí está, yo la selecciono. Y acá ya podemos escribir es más grande que 50,000. Esto estaría bien en muchos de los casos. Pero lastimosamente, en términos de Excel, esto no es posible porque ya lo vimos en el video anterior y lo vamos a ver ahorita también. Todo en Excel es un texto. Aunque aquí yo lo tenga como número, lo tenga como con el formato de contabilidad y todo lo que yo quiera, en Excel todo es un texto. Entonces, acá yo no puedo solo decirle que sea mayor a 50,000. Esto definitivamente no va a funcionar. Siempre tenemos que convertir el dato a su tipo de dato original. Por ejemplo, en este caso, pues es un tipo de número con decimales, así que lo que tenemos que hacer es convertir el presupuesto a su valor en decimales. Entonces vamos a usar la función float para convertirlo y únicamente nos traemos la columna de tipo presupuesto aquí del contenido dinámico y se lo pasamos por ahí y luego le damos a agregar. Y ahora sí, esto sí va a funcionar. Si nosotros lo hubiéramos dejado como texto, potencialmente no hubiera funcionado de ninguna forma porque íbamos a estar comparando texto con número y pues estuviésemos abriendo una puerta de errores potenciales en el resultado que definitivamente no queremos abrir. Así que aquí ya podemos probar y ejecutamos. Y vemos que ahí pues prácticamente ya nos ejecuta correctamente nuestro filtro y vemos que ahí ya nos trae los resultados, que ya nos aplica el formato donde finanzas y presupuesto sea mayor a 50,000. Pues el primer filtro que tenemos es que de Excel vamos a sacar únicamente lo que tenga departamento de finanzas y ya aplicamos un segundo filtro con el filter array por medio de nuestras columnas de tipo texto, lo convertimos a número y ahí sí lo comparamos con el 50,000. Ahora, ¿qué pasa si me piden mayor a 50,000 y además que esté en proceso? Ya vimos nosotros que el filtro doble en SharePoint no es posible. Acá lo selecciono, vemos que son unos 12 proyectos. Ya vimos de que el filtro doble en Excel no es posible, entonces ese filtro tengo que hacerlo acá.
Hasta ahorita nosotros hemos trabajado con una única condición acá en el filter array, pero en realidad podemos hacer muchos filtros. La única desventaja es que solo podemos hacerlo uno a la vez y si queremos hacer más, tenemos que escribirlo nosotros. Para eso siempre le damos clic aquí en la opción de editar en modo avanzado. Lo que yo hago siempre es, si yo sé que voy a aplicar más de una condición, yo copio el código que ya tenía, lo pego aquí y lo dejo. De ahí regreso al modo básico y me lo regresa como estaba. Y entonces ahora sí, yo voy y aplico mi filtro, el segundo que yo necesitaba, que era estado. Y el estado es igual a en progreso. Y ahora otra vez, regreso al modo avanzado, copio mi código y lo pego abajo, que es este. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer es unir estas dos condiciones. Para unirlas en Power Automate siempre escribimos AND si queremos que se cumplan las dos o si queremos que se cumpla solo uno, entonces escribimos OR. Así que lo ponemos por ahí y cerramos nuestro paréntesis. Ahora, bien, fijémonos que cuando copiamos, Power Automate nos copió esa arroba. Siempre tenemos que incluirla. Si estamos en el editor clásico, usualmente no copiamos esto directamente porque va a dar un error, pero si lo pegamos aquí, en el moderno, pues, bueno, parece que no funcionó, así que vamos a quitar eso de acá. La verdad que yo casi siempre los quito. Esto siempre lo dejo así y ahí lo pegamos. Y ahí sí vemos de que ya me lo toma correctamente y pues automáticamente me deshabilita la edición en modo básico porque pues ya combiné varias. Igualmente si yo quisiera combinar otras dos, puedo hacer por ejemplo un OR y aquí puedo combinar aún más cosas. Entonces no solamente estamos limitados a dos, sino que podemos estar limitados a muchas utilizando una combinación de OS y una combinación de ENDS. Entonces ahí ya con esto nosotros podemos probar y vamos a ver por ahí si nos regresa el resultado. Ejecutamos y ahí vamos a ver. Y vemos que por ahí, sin ningún problema, ya nos regresa todo. Vamos a ver cuántos registros nos regresa cuando ya combinamos el estado con el proyecto y el presupuesto. Vamos a ver. Aquí ya. Ajá, sí, son 11. Son exactamente los mismos que tenemos aquí. Vemos que nos regresa 11 resultados. Y pues ahí estamos. Ahora, muy importante, por ejemplo, supongamos que ahora queremos añadir que la fecha de inicio sea mayor al 1 de enero de 2024. Queremos saber lo que ha pasado desde el año pasado. En este caso, prácticamente ese sería nuestro nuevo filtro. Nos regresaría 4 registros. Para nosotros poder aplicar filtros de fecha en Excel, siempre tenemos que asegurarnos que esta opción de acá esté habilitada. Si yo me regreso a editar, cuando voy a Excel, aquí hay un parámetro que se llama formato de fecha y hora. Y acá siempre tiene que estar ISO 8601. Si nosotros le dejamos número serial, sí funciona. Hay un montón de artículos de cómo trabajar con fechas en formato de número, pero yo sí creo que agrega una complejidad innecesaria. Prácticamente con ISO 8601, la verdad que se facilita un montón el trabajo y podemos trabajarlo de esa forma. Prácticamente lo que eso va a hacer es regresarnos los datos en un formato legible para la vista del ser humano, que es año, mes, día. Si yo quiero agregarle aquí otro filtro, voy a copiar esto aquí y me voy a regresar a el modo edición básico. Y vamos a seleccionar la fecha acá de inicio, porque es la que tiene datos, y la vamos a poner es mayor que a 2024 0101. Y de nuevo vamos a editar otra vez aquí y copiamos esto. Prácticamente vamos a unir las dos que ya teníamos con esta nueva y la vamos a copiar aquí. Quitamos por aquí los corchetes, cerramos nuestro otro paréntesis, quitamos esto de aquí, lo ponemos y de ahí lo volvemos a pegar. Y de ahí ejecutamos nuevamente. Y vamos ahí a cruzar los dedos de que no nos hayamos equivocado en ninguna de las expresiones. Y vamos a ver si de verdad nos regresa los mismos 4 registros que teníamos por allá en SharePoint. Digo en Excel.
Y bueno, vemos ahí que lo primero, pues por lo menos no falló, así que por ahí vamos bien. Vamos a ver aquí cuántos nos regresa y exactamente vemos que nos regresa los 4 registros que corresponden a mayor o igual que, bueno, igual que, ¿cuál pusimos? Greater, mayor que el 1 de enero de 2024. Así que esta es la forma en la que nosotros podemos aplicar filtros cuando los filtros en OData no son suficientes o cuando no podemos utilizar esa columna o cuando tiene ciertas limitantes. Sí me parece importante reiterar nuevamente que siempre hay que utilizar los filtros OData cuando podamos. Esa que sea siempre la prioridad. Que únicamente utilicemos el filter array cuando no sea posible. O si no, la otra combinación de utilizar tanto filtros OData como filter array como el que hicimos acá, que combinamos un filtro de Excel para traer el departamento y nuestro filtro aquí número 2. Entonces podemos ir ahí combinando diferentes cosas para ver si funciona o no funciona. Igualmente, si nosotros quisiéramos, además de eso, traer, por ejemplo, donde la documentación requerida contenga la palabra presupuesto, prácticamente sería lo mismo. Sería de borrar esto y aquí le ponemos, por ejemplo, documentación. Vamos a hacer el último filtro. Contiene presupuesto. Esto nos tendría que regresar 2. Y vemos de que aquí ya está esta lógica, pero regresamos otra vez al mismo problema que veíamos antes. La documentación requerida puede o no estar llena. Hay campos que vienen vacíos. Cuando hay campos que van a venir vacíos y nosotros tenemos este tipo de comparación, definitivamente se va a morir Power Automate y no nos va a dejar hacer esa ejecución. Entonces, siempre necesitamos hacer lo que mencionábamos antes. Recordemos que la nomenclatura es ítem, abrir, cerrar paréntesis, signo de interrogación y luego el nombre de la columna en medio de corchete, este corchete cuadrado y la comilla. Y aquí ya nosotros podemos escribir if equals, si esto es igual a null, entonces le ponemos un valor como que estándar, que en este caso puede ser, por ejemplo, un guión. Y si no, entonces ya le colocamos este. Acá cerramos paréntesis. Y ahora sí, en lugar de eso, le vamos a decir que cuando esté nulo, prácticamente lo reemplace por un guioncito. Y ahora ya podemos ir aquí y simplemente agregar otra condición de end, ponerla aquí al final. Cerramos paréntesis y podemos volver a ejecutar. Así que en realidad podemos combinar un montón de tipos de filtro. Lo ponemos otra vez aquí. Y lo único que sí tenemos que tener en mente es que si nos confunden los filtros, también podemos ir agregando diferentes filters array. Yo en lo personal sí preferiría, vamos a ver, ¿por qué no cierra el paréntesis? Es esta, aquí. Que aquí tiene un equals de más. Así que ahí sí, ya se cierran, agregamos y ahí está. Ahora sí, si probamos, vamos a ver que nos va a regresar a un subconjunto más pequeño. Y bueno, como estábamos diciendo antes, sí podemos ir poniendo un filter debajo de otro filter, también es totalmente válido. Si por ahí nos queremos una forma más visual de ir viendo los filtros, porque en realidad llega un punto donde quizás leer algo como esto ya se vuelve un poco más complicado. Entonces, en ese caso, pues lo que sí yo haría es separar línea por línea para poder ver. Igual Power Automate, el editor moderno, sí permite como que podamos aplicar ahí que podamos aplicarle espacios y podemos verlo de una forma más visual comparado a cómo se vería en el editor clásico. Entonces vemos aquí que ya nos funcionó el filtro, ya lo regresó y hoy sí vemos que únicamente tenemos 2 resultados. Igual algo que yo hago bastante para que se vea un poco mejor visualmente es busco un formateador de Excel, de fórmulas de Excel en línea. Pongo aquí la fórmula y vemos que aquí me lo regresa en un formato pues muchísimo más legible con todos los espacios. Y entonces yo ya puedo, bueno, le quito el igual, pero ya puedo copiar todo esto y llevármelo a mi flujo de Power Automate para que, si bien es cierto, pues sigue siendo quizás todavía un poco complejo de leer, pero sí creo que es más fácil leerlo cuando tenemos todos esos espacios y pues el editor moderno tiene la ventaja que podemos ver más líneas de código comparado con el editor clásico. Así que aquí le damos a agregar. Bueno, sí, es que mandé a formatear
que decía ahí equals aquí. Hoy sí, si copiamos ese y editamos la expresión. Hoy sí me debería dejar agregarlo. Y prácticamente esto lo podemos utilizar y es un poco más legible que el formato que teníamos previamente. Y de esta forma es como podemos utilizar el filter array cuando el OData query no está disponible. Y también vimos algunos ejemplos de cómo aplicar filtros para diferentes formatos, fecha, texto y número. Espero esta información te haya sido muy útil y hasta la próxima.